Comenzamos la lección decimoséptima de nuestro curso de Teología Natural en el tema de la causalidad y la participación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en las lecciones anteriores hemos estado insistiendo en qué medida la causalidad, que es central para todas las argumentaciones que hemos hecho para llegar a Dios como el mismo ser subsistente, a partir de los entes finitos, nos hacía falta la causalidad y cómo la causalidad dependía de la participación. Habíamos visto un poco, diríamos, las maneras de presentar la causalidad en la modernidad, la crítica que había hecho Hume, cómo se le puede responder a partir del tema de la participación, el inconveniente de querer fundamentar la participación en la razón suficiente, al modo de Leibniz, y ahora nos quedaba un último aspecto de la causalidad y la participación, que es el tema de la analogía. Era, por así decir, como el tercer aspecto. Participación sería la estructura, causalidad sería el aspecto dinámico y el aspecto semántico, el aspecto del significado, lo que tiene más que ver con el conocimiento, eso sería la analogía. Es un poco lo que vamos a tratar ahora. Como os pongo aquí, seguimos en los apuntes en concreto para no perdernos, en la página 105. Esto es algo que también profundizaremos ya de manera más detallada al hablar de los nombres divinos. Porque obviamente Santo Tomás, al hablar de los nombres divinos, va a hablar de la analogía, porque para hablar de Dios necesitaremos la analogía, explicará cómo nuestros nombres para hablar de Dios son análogos, pero antes de eso hay que tratar de la relación entre causalidad, participación y analogía. De la analogía Santo Tomás habla en multitud de ocasiones, hay multitud de obras sobre la analogía en Santo Tomás. Es cierto que Santo Tomás no llega a elaborar, o sea, no tiene una obra precisa sobre la analogía, sino que va utilizando diversos modos de analogía, va diciendo diversas cosas sobre la analogía a partir de sus diversas obras. No nos interesa tanto hacer ahora un tratado sobre la analogía en Santo Tomás, también es una cosa muy interesante desde el punto de vista de la formalización, cómo se puede buscar una formalización, una expresión de la analogía de una manera rigurosa formal, sin caer en el formalismo, sin caer en el univocismo. Todo esto son cosas muy interesantes. En la bibliografía que os cité al comienzo de esta lección de Claudio Antonio Testi, y también hay algún opúsculo de Basti sobre estas cosas. O sea, de ese campo hay muchísimo que se puede hacer, pero nos vamos a quedar en lo que nos queda de este tema, en unas ideas generales sobre la analogía y su fundamentación en la participación. Bien, fijaos este texto de Santo Tomás, el comentario a la metafísica, fijaos lo que nos dice. Es manifiesto que las cosas que se dicen así, está hablando de los análogos, son algo intermedio entre los unívocos y los equívocos. Esta idea creo que es sencilla, esto lo conocemos todos, la analogía como un intermedio entre el unívoco y el equívoco. En los unívocos, un nombre común se predica de diversos según una razón que es totalmente la misma, como cuando se dice animal respecto a caballo y al buey. Acordaos lo que habíamos dicho. Tanto el caballo y el buey son animales, son igualmente animales, porque cumplen la razón de animal. Ahora, puede haber un animal mejor que otro, realizan el ser animal de diversa manera, pero, digamos, cumplen con la animalidad. Como cuando se dice animal respecto al caballo y al buey, significa la sustancia animada con sensibilidad. Un animal es una sustancia que tiene vida, que tiene un alma. Acordaos que alma para Aristóteles y por supuesto para Santo Tomás y toda la filosofía clásica no es el alma espiritual humana, sí, eso también es alma, pero hay alma de las plantas y alma de los animales en el sentido que tienen una organización global de su materia. Eso es el alma, solo que es un alma que no puede subsistir después de que se haya corrompido ese sujeto material, no puede subsistir separada como si es el caso del alma humana. O sea, por tanto, son animales porque tienen una sustancia animada con sensibilidad, tienen la sensibilidad.
En cambio, en los equívocos, el mismo nombre se predica de diversos según una razón totalmente diversa. Como por ejemplo, el nombre can, dicho de la estrella y dicho de una especie de animal. Están los perros que hay en la calle y una estrella, el canis mino, se llama, digamos, hay una estrella que tiene ese nombre. En cambio, en estos que se predican del modo citado en los análogos, el mismo nombre se predica según una razón que en parte es igual y en parte es diversa. Fijaos porque, digamos, esto es bastante habitual, pero lo que no se recuerda tanto es esto que nos añade aquí Santo Tomás. Es diversa en cuanto a los diversos modos de relación. Fijaos que otra vez nos está saliendo lo de los diversos modos de relación que van a tener que ver con los diversos modos de ser. Es la misma en cuanto a aquello hacia lo que se da la relación. Con los ejemplos de Sano vais a ver inmediatamente, pero quedaos con esta idea. Es diversa en cuanto que hay diversos modos de relación y es la misma en cuanto a aquello hacia lo que se da la relación. Ya veremos que sano se refiere siempre a la cualidad del animal de estar sano, pero la comida dice relación a esa, digamos, a ese modo de ser del animal. La comida en sí misma no es sana. La comida en sí misma tendrá las características químicas que sea, pero esa comida produce que en el animal se dé la salud. Con lo cual, sano está indicando orden hacia la salud del animal. Lo vamos a ver ahora. Por eso fijaos que en los escolásticos hablaban de la analogía como una equivocidad sistemática. Literalmente hablaban de una equivochitas a concilio. O sea, hay una equivocidad, hay un sentido diverso, hay diversos modos de relación, pero hay un concilium, hay algo que lo está organizando. Esa relación está ordenada a una determinada cosa, eso da un cierto orden aún dentro de esa diversidad. Por eso, esto quiere decir que hay una relación compleja entre los contenidos semánticos diversos y los nombres de los objetos a los que se aplican los nombres predicativos. O sea, a los diversos objetos que tú dices sano, animal sano, comida sana, se da una relación entre ellos. Es una relación que mantiene la diversidad por la multiplicidad relacional del término con las cosas, es realmente diverso el animal sano que la comida sana, y la cualidad de la comida es distinta de la cualidad del animal, pero hay una relación entre ellas. Se mantendría la identidad, se mantendría la unidad por la reductio ad unum. O sea, la analogía permite unificar, pero no una unificación en la que todo sea igual, sino que son cosas distintas, pero que están relacionadas y eso produce una cierta unidad, eso permite que mantengamos el mismo término, pero entendido de una manera diversa. Aquí os recuerdo el ejemplo clásico que cita Santo Tomás, es que sano es distinto. El término sano significa cosas distintas referido a la comida causa la salud del animal. Si tú dices que la comida es sana, es un sentido distinto a decir que el animal es sano. Animal sano quiere decir pues, que toda una serie de operaciones físico-químicas de su metabolismo están funcionando bien. Si tú dices que la comida es sana, no es que en la comida haya esas operaciones del metabolismo que hay en el animal, no, simplemente dices que esa comida, cuando el animal la come, le ayuda a mantener ese metabolismo, con lo cual son cosas distintas. O que la orina es sana. Orina sana quiere decir pues, que hay una determinada composición química, pero si tú dices que la orina es sana, no quiere decir que la composición química que hay en la orina es la misma composición química del animal, ¿no? El animal no puede vivir con eso, o sea, la orina está muerta y el animal está vivo. O sea que, como veis aquí, son cosas distintas, pero que están relacionadas. Hay varias distinciones en la analogía, por emplear la terminología de Santo Tomás. Una se denomina proporción, analogía de proporción o analogía de atribución. Atribución es el término que tuvo más éxito en toda la historia. Y analogía de proporcionalidad. Fijaos, estos dos textos la presentan con claridad. Por ejemplo, en el comentario al quinto de la metafísica,
y luego este otro texto es del De Veritate. Bien, dice, por proporción o analogía, o sea, el término analogía viene a equivaler simplemente a proporción, son uno todas las cosas que convienen en lo siguiente. Esto está en relación a aquello como eso otro a otro. Y esto se puede tomar de dos modos. O bien, en cuanto dos tienen diversas referencias a algo uno, vuelve al ejemplo de la sanidad, solo que aquí curativo, dicho de la orina, quiere decir una referencia como signo de salud. En cambio, dicho de la medicina, dice una referencia de causa respecto a eso mismo, respecto a la salud. Con lo cual, primer tipo de analogía de proporción respecto a algo uno. O bien, cuando se da la misma proporción de dos a cosas diversas. La calma está respecto al mar y la serenidad respecto al aire. La calma es el reposo del mar y la serenidad es el reposo del aire. Obviamente, desde el punto de vista de una comparación física, son cosas diversas. Diríamos, la mecánica de los fluidos en el aire y en el agua tiene características muy distintas, pero la proporción de la calma al mar y de la serenidad al aire tiene una serie de parecidos. Eso es lo que se presenta con la analogía de proporcionalidad. Y luego en este otro texto, en el de Veritates, en el que lo desarrolla más. Es interesante porque luego en la suma, al hablar de los nombres divinos, se va a basar sobre todo en la otra, en la de atribución. También va a aparecer la de proporcionalidad de otras maneras, pues al hablar de cosas de Dios, cuando compara el conocimiento de Dios, a su ser, como el conocimiento del hombre al suyo, en fin, va a salir de más maneras, pero sobre todo en este texto de Veritate, de las obras teológicas, es quizá donde lo presenta de una manera más explícita. Vamos a verlo. Aquí está. La conveniencia según la proporción se puede dar de dos maneras, y según estas dos maneras se considera la comunidad de analogía. Hay una conveniencia entre aquellas cosas de las cuales hay una proporción entre ellas, por tener una determinada distancia o cierta referencia entre sí, como el binario respecto a la unidad, pues es su doble. Otras veces, en cambio, se considera la conveniencia no de dos entre los que haya proporción mutuamente, sino más bien entre dos proporciones entre sí, como el senario conviene con el cuaternario, porque así como el senario es el doble del ternario, así es el cuaternario respecto al binario, o sea, sería el 6 es al 3 como el 4 es al 2. La primera conveniencia es de proporción, la que hemos estado diciendo antes, el tema de Sano. Mientras que la segunda es de proporcionalidad. Por ello, según el primer modo de conveniencia, encontramos que algo se dice análogamente de dos, uno de los cuales dice referencia a otro, como el ente se dice de la sustancia y del accidente, por la referencia que tiene el accidente respecto a la sustancia. Y sano se dice de la orina y del animal, pues la orina tiene alguna referencia a la salud del animal. A veces algo se dice de modo análogo según el segundo modo de conveniencia, como el nombre vista se dice de la vista corporal y del entendimiento, porque como la vista está en el ojo, así el entendimiento está en la mente. O sea que, como veis, aquí nos ha puesto Santo Tomás otra comparación, salimos ya de la salud, y para la analogía de proporcionalidad se dice el entendimiento, digamos, la visión intelectual, ese entendimiento, ese acto de entendimiento está a la mente, como la visión está al ojo corporal. Bien, son ejemplos que nos ayudan a, hacernos una idea de lo que es la analogía. Un punto muy importante es el que viene ahora, porque hemos dicho que la analogía lleva a una unidad, pero ¿qué tipo de unidad? O sea, la analogía es algo muy importante porque nos permite entender, es un principio de inteligibilidad en cosas diversas. Hay una continuidad muy sutil que permite una reducción ad unum, o sea, en reducir varias cosas a una cosa única, pero es una reducción que va a mantener las diferencias, no anula la diferencia. Por así decir, es una reducción ad unum que respeta la diversidad, tanto real como nocional de las cosas.
De esta manera va a hacer posible la predicación y por ello la cognoscibilidad de las cosas. O sea, nos va a poder permitir emplear unos nombres para cosas diversas, pero manteniendo la diversidad de esas cosas, sin que queden completamente separadas ni disparatadas unas de otras. Hay una cierta unidad que permite la comprensión, pero no es una unidad del puro univocismo, de que todo es lo mismo, de una uniformación. Claro, por eso entendéis ya desde el principio que es una doctrina difícil de gestionar, entre otras cosas porque en el lenguaje ordinario suele ser ambiguo y es muy fácil caer en la equivocidad, emplear la misma palabra para decir cosas que son completamente distintas, que no tienen ninguna relación. Eso no sería una analogía. Por eso hay que gestionarla con cuidado. Por eso también entendéis cómo cuando en la revolución científica se pensaba que a partir de unas pocas leyes se puede explicar absolutamente todo simplemente aplicando esas leyes tal cual, el tema de la analogía también desaparece. ¿Okay? ¿Para qué me hace falta una analogía? Si yo simplemente aplico esta ley y llego a todas las consecuencias. ¿Qué analogía hay ahí? ¿Qué modo de ser hay ahí? Todo es necesario, todo es de esta manera y ya está. Cuando aparecen otros fenómenos que no se pueden explicar tan fácilmente, hace falta recurrir a la analogía. Como comento luego aquí, en el ejemplo de sano, se advierte que respecto al animal, sano es un modo de ser, un predicado con un contenido semántico que denota una categoría ontológica, una propiedad del animal que tiene su fundamento en la realidad. Sin embargo, sano en la comida o en la orina no son un modo de ser de las mismas. Más bien son un modo de ser conocidas, con lo cual denotan una categoría conceptual. Se dicen sanas. ¿Por qué se dicen sanas? Porque esta comida y esta orina están en relación con el animal sano. En el caso de la comida hay una relación causal. La comida es causa de que el animal sea sano y por eso llamamos sana a la comida. Pero fijaos que es una relación que estamos poniendo nosotros. Por supuesto que la comida tiene un efecto real en el animal y por eso hay una relación causal de la comida respecto a un estado del cuerpo del animal que es la salud, pero la salud en cuanto tal está solo en el animal. En el caso de la orina hay una, digamos, la relación es de causa-efecto, solo que en este caso el animal sano causa una determinada orina. Como veis, el fundamento metafísico de esta multiplicidad, de una formalidad, en este caso de sano, sería como la caída que sufre toda formalidad cuando se participa a muchos por debajo de ella. Por así decir, se está realizando propiamente en el animal y lo otro pues son formas más bien derivadas. En última instancia, esto en las criaturas depende de la diferencia entre el ser y la esencia. Eso ya lo que os había dicho, que cualquier otra participación que haya, en última instancia, va a depender de la participación de los entes respecto al ser divino. Podríamos establecer una serie de gradaciones con la analogía un poco en línea de lo que habíamos dicho antes respecto a la participación. Dentro de un género, la especie hombre es más perfecta que la especie caballo. El género animal participado está ordenado según una gradación de perfección, aunque ya habíamos visto que todos son igualmente animales, o sea, todos cumplen el ser un cuerpo animado con sensibilidad. El hombre es un cuerpo animado con sensibilidad, el caballo es un cuerpo animado con sensibilidad, aunque dentro de eso tú puedas establecer una gradación de especies más o menos perfectas. En el caso de los individuos, cada individuo realiza lo que es una especie, pero puede tener toda una serie de actos segundos que conlleven un mayor nivel de perfeccionamiento que otro. Esto además en el caso, por ejemplo, de las personas humanas, de las personas en general, tanto humanas como angélicas. Hay una mayor perfección en cuanto que se acerquen más a su fin, en cuanto tengan una mayor participación de la gracia divina, en cuanto tengan un acto moral que les acerque más a lo que es su fin, con lo cual, sí, son todos igualmente hombres, en cuanto que todos cumplen, en el caso de los hombres, ser animal racional, pero no todos realizan el mismo perfeccionamiento. Fijaos que esto luego es bastante interesante cuando se habla, por ejemplo, de la dignidad humana.
Hay un sentido de dignidad humana que depende de que todos son miembros de la especie humana, perfecto. Pero hay otra dignidad que depende de una serie de acciones que tú realices. Ahí la misma noción de dignidad tiene un carácter analógico y que no podemos confundir una con otra. Bien, hay nociones que, o sea, las nociones en las que esto es más claro son las nociones que son propiamente análogas y los trascendentales, sobre todo el trascendental ente. Este es especialmente el más claro. Fijaos lo que comenta aquí Santo Tomás. Cuando un género unívoco se divide en sus especies, entonces las partes de la división están, aquí emplea el término latino seabent, ex equo según la razón de género, o sea, cada una de las partes realiza ese género. El caballo realiza el género animal, el caballo es un cuerpo animado con sensibilidad, la ballena es un cuerpo animado con sensibilidad, el hombre es un cuerpo animado con sensibilidad. O sea que en ese sentido realizan ex equo, de la misma manera, la razón de género. Aunque según la naturaleza de las cosas, una especie sea más principal y más perfecta que otra, como el hombre respecto a otros animales. Pero cuando la división es de algo análogo, que se dice de muchos secundum prius et posterius, según algo previo y posterior, nada impide que uno sea más principal que otro, también según la razón común. Como se dice que la sustancia es ente de manera más principal que el accidente. O sea que fijaos, en nociones que son de por sí análogas, la misma realización de esa razón común va a ser distinta. En el caso de digamos, un término, un género unívoco, ahí la realización es la misma. Todas son cuerpos animados con sensibilidad, pero puede haber una especie más perfecta que otra, pues porque puede realizar más cosas, tiene más cualidades, etc. Pero en cuanto a ese género, se habent ex equo, de la misma manera. Mientras que cuando se trata de algo que es estrictamente análogo, se da el secundum prius et posterius. Fijaos que esto además nos va, si recordáis lo que hemos visto antes, todo esto nos recuerda, se va a realizar mejor en la participación trascendental, porque ahí se da en las nociones propiamente análogas en la participación del ser. La otra tiene más que ver con la participación predicamental, aunque también, acordaos esa otra distinción que habíamos hecho, la participación cuando algo estaba incluido, la participación cuando algo era exterior. Estas dos divisiones de la participación, recordáis que no eran la misma que predicamental y trascendental, porque en el caso del accidente, acordaos que el accidente y la sustancia hacía referencia a una participación que no estaba incluida, solo que el accidente y la sustancia está dentro del campo predicamental, mientras que la participación del ser respecto a Dios está claramente no incluida y además es trascendental. Bien. Por eso continúa luego la explicación. Cuando nos encontramos ante perfecciones o formalidades trascendentales, o sea, perfecciones o formalidades que podemos aplicar a diversos géneros, entonces se produce una ordenación, no como la de géneros-especies, o sea, no es que un género, no es que una especie, si estamos en el campo trascendental, no es tanto que una especie esté incluida en otra y otra en otra y otra en otra, y así sucesivamente, sino de una manera transversal. Y así podemos comparar especies que de por sí serían inconmensurables. Claro, se pueden pensar, por ejemplo, en los entes respecto a los diversos grados de vida o grados de inteligencia. Tú puedes decir, el ángel es más intelectual que el hombre, pero estás comparando especies completamente distintas, porque en un caso es un animal racional, en otro caso es una sustancia puramente espiritual. Como veis, son dos géneros completamente distintos. ¿Cómo los podemos comparar? No los comparamos desde el punto de vista de si son dos géneros completamente distintos, pues son inconmensurables. Ahora, si los comparas, por así decir, de esa manera transversal, gracias a estas nociones trascendentales, ahí sí que puede darse la comparación. Por eso digo que aquí lo de la analogía es muy útil también para relacionar géneros que de por sí
son diversos. También en este tipo de perfecciones hay que distinguir las que se refieren a un tercero o aquellos casos en los que uno es razón de otro. Eso también es importante para no pensar la participación del ser como si el ser fuera una cosa como un tercero del cual tienen que ver Dios y los entes. No, es que los entes dependen de Dios, fijaos. Esto lo trata Santo Tomás en el primer libro de las sentencias. Esto es bastante pronto dentro de la obra de Santo Tomás. Esta comunidad, la de la analogía de atribución, se puede dar de dos maneras. O bien porque algunas cosas participan de algo uno, secundum prius et posterius, como la potencia y el acto participan de la razón del ente, al igual que la sustancia y el accidente, o bien porque uno recibe el ser y la razón de otro. Y esta es la analogía de la criatura respecto al creador. La criatura no tiene ser, sino en cuanto que procede del ente primero. Y por eso solo se llama ente en cuanto imita al ente primero. Y lo mismo hay que decir de la sabiduría y de todas las otras cosas que se dicen de la criatura. Fijaos que esto es importante, ya os digo, para no confundir, no pensar que hay una cosa que es el ser y las criaturas dependen, la criatura depende del ser y Dios depende del ser, como si el ser fuera un tercero distinto de Dios. No, lo que te está diciendo Santo Tomás es que Dios es el mismo ser subsistente y las criaturas dependen de él. Te digo esto para evitar algunas lecturas, algunas acusaciones de hablar de ser pues como si el ser fuera algo distinto de Dios. También es cierto que ha habido alguno que ha querido plantear con cosas que al final acaban en el neoplatonismo, un Dios separado del ser o un Dios que no tiene nada que ver con el ser. Por ese camino tampoco es que lleguemos muy lejos. Ya por último, para cerrar este apartadito primero, aquí simplemente esta indicación. Se entiende así que la analogía de atribución sea la más importante porque constituye los términos de tal manera que tengan algo en común. Un término ha recibido, le ha sido atribuido algo que de por sí no tenía. La de proporcionalidad se refiere a poseer la misma formalidad, pero de modos diversos. Fijaos, aquí hay dos cosas. Ante todo, el mismo término de analogía de atribución, que quiere decir que a alguien se le ha atribuido algo, se le ha dado algo. Y eso, en última instancia, depende de que las criaturas poseen el ser recibido de Dios. Acordaos que el mismo término ente, esto lo explicábamos en las lecciones primeras, tenía el sentido de participio. El ente es lo que tiene el ser, lo que participa del ser, ha sido recibido. Ahora, una vez que los entes participan del ser, tienen el ser, tú ya puedes establecer relaciones de unos con otros, o con proporción, lo que hemos dicho antes, la vista es al ojo como la intuición intelectual al entendimiento, o la serenidad es al aire como el agua, como la calma es al mar. Bien, luego ya pueden aparecer multitud de otras, proporcionalidades, de relaciones de unas cosas con otras, pero lo primero es que las cosas sean entes, que las cosas sean. Por eso el tema de que la analogía más importante es la de atribución, porque depende de la participación trascendental, la participación de los entes respecto al ser. Es cierto que sobre esto ha habido multitud de discusiones, porque en algunos de los, la analogía se distinguía también en los tratados clásicos entre atribución intrínseca y atribución extrínseca, y la proporcionalidad entre proporcionalidad propia, proporcionalidad metafórica. Lo que pasa es que ahora aquí no vamos a entrar en todo esto. Había aquí discusiones sobre si la analogía más importante era la de proporcionalidad propia. Se basaban muchos en ese texto que hemos visto antes del de Veritate, cosas que dice ahí Santo Tomás. Otros insistían en la atribución, algunos entendían la atribución casi como si fuera una univocidad, como si estuviera lo mismo, la razón de ente fuera la misma en Dios y en los entes. Acordaos de nuevo, como toda la escolástica jesuítica no distinguía en las criaturas lo que ellos llamaban la esencia y la existencia, y en ese sentido pues lo tenía que distinguir de Dios de otra manera. O sea, aquí hay una cantidad enorme de discusiones que se pueden plantear. Muchas de ellas vienen por no haber dado importancia a la doctrina de la participación y por haberse dejado, diríamos, contaminar por cosas un poquitín univocistas,
pero es un debate, es interesantísimo el estudio de las discusiones sobre la analogía en toda la teología escolástica, pero ahora no podemos entrar en ello. Lo que sí hay que hacer, digamos, en lo que nos queda de esta lección y alguna cosa que diremos en la siguiente, es algunas precisiones sobre la analogía de atribución. Aquí lo primero que vamos a hacer es, hay un texto muy interesante de Santo Tomás, del Scriptum Super Sententias. Esta de nuevo es una obra de la primera época de Santo Tomás y nos daba datos bastante interesantes sobre la analogía. Esta obra además se entendió de diversas maneras, porque algunos la veían un poco como si aquí hablara tanto de la analogía de atribución como la analogía de proporcionalidad. O sea, esta obra recibió diversas interpretaciones. Es muy interesante un artículo del padre Santiago Ramírez explicando este texto y diciendo con toda claridad que aquí siempre se estaba refiriendo a la analogía de atribución, porque aquí algunos querían ver otros tipos de analogía. De todos modos, es un texto muy interesante que hay que leer y hay que profundizar para comprender mejor la analogía. Fijaos, algo se dice segundo una analogía de una triple manera, o según la intención y no según el ser. O sea, aquí la analogía se refiere a la intentio. Y esto es cuando una intentio se refiere a muchas cosas per prius et posterius, las cuales no tienen ser, sino es en uno, como la intentio de la salud se refiere al animal, a la orina y a la dieta, de diversas maneras, segundum prius et posterius, pero no según un diverso ser, porque el ser de la salud solo está en el animal, que os había comentado. Las características físico-químicas de metabolismo que implican salud están solo en el animal, no están ni en la orina ni en la medicina. Ahí están otras características, pero lo que es propiamente salud está solo en el animal. Otra manera, secundum analogia, o según el ser y no según la intención. Esto sucede cuando muchos se hacen pares, parificantur, en la intentio de algo común. Pero eso común no tiene el ser de una misma razón en todos. O sea, tú estás considerando todos cuerpo, con lo cual en la intentio no habría analogía. En la intentio sería el mismo término y habría univocidad, por decirlo de alguna manera. Te estás refiriendo a lo mismo. Todos son cuerpos. Se hacen pares en la intentio de la corporeidad. Los consideras a todos cuerpos. Con todos los cuerpos se hacen pares, se parifican en la intentio de corporeidad. Por eso el lógico, que considera solo las intenciones, dice que este nombre cuerpo se predica de todos de manera unívoca. Sin embargo, el ser de su naturaleza no es de la misma razón en los cuerpos corruptibles e incorruptibles. Acordaos que en Santo Tomás, además de los cuerpos corruptibles, los cuerpos de los seres vivos, las plantas, los animales o las piedras, que ya no son vivos, se pueden corromper y generar. Mientras que los cuerpos celestes, por su sistema, su manera de entender, esto venía de la física de Aristóteles, los cuerpos celestes solo eran susceptibles de cambio local, de ese giro, de ese movimiento que era siempre perfecto, era continuo, era constante y daba lugar a todas las otras transformaciones que había en la esfera sublunar. Con lo cual, los cuerpos celestes eran cuerpos, pero tenían una naturaleza diversa de los cuerpos terrestres. Por eso es lo que dice aquí, que es distinta. La naturaleza no es de la misma razón en los cuerpos corruptibles e incorruptibles. Por eso, en lo que respecta al metafísico y al filósofo de la naturaleza, que considera las cosas según su ser, ni este nombre cuerpo ni ningún otro se dice de manera unívoca de lo corruptible y de lo incorruptible, como es patente en el 10º de la metafísica, según el filósofo y el comentador. El comentador, como sabéis, es Averroes. O sea que aquí Santo Tomás presenta otro tipo de analogía de atribución. No hay analogía según la intención, porque el término cuerpo
se hace par, se está predicando unívocamente, pero el ser de esos cuerpos es diverso, porque es diverso el ser de los cuerpos terrestres y de los cuerpos celestes. Es interesante notar que este aspecto, luego lo veremos, ya lo veremos el próximo día, pero ya os lo anticipo, este fue dejado completamente de lado. Decía, bueno, eso es una tontería, porque esto, digamos, aquí solo nos interesa el primero, o sea, de esta división ternaria, solo nos interesa el primero, y el tercero que nos hablará ya del ente, de lo que es análogo perfectamente y tal. Y en el fondo digamos, este aspecto, este segundo, pues está ligado a la física de Aristóteles, ahora ya no hay cuerpos celestes, o sea, ya no, digamos, esta parte no tiene importancia. Veremos luego que tiene mucha más importancia de la que parece, porque o eres capaz de fundamentar toda la analogía, incluyendo este aspecto, en algo físico, o si no acabas planteando una ontología puramente a priori, acabas cayendo en algo casi pues leibniziano, racionalista o lo que sea. Ya veremos el siguiente día cómo hay que salvar toda esta parte porque es muy, muy importante. Pero vamos a ver un poco, vamos a hacer la lectura diríamos, de todo el texto antes de, digamos, ya con esto terminamos. El tercer modo sería según la intención y según el ser. Y de este modo ni se hacen pares en la intención común, o sea, la intencio es análoga, no es unívoca, fijaos que en lo anterior, la intencio, en el caso de lo de los cuerpos, era unívoca, por tanto no era análoga. O sea, en el tercer caso, no son unívocos, son análogos en la intencio y también según el ser. Secundum intentionem et secundum esse. De este modo, ni se hacen pares unívocos en la intencio común ni en el ser. Como el ente se dice de la sustancia y del accidente. Ahí claramente sería un caso de este tercer tipo de analogía de atribución. Y de estos es preciso que la naturaleza común tenga algún ser en cada uno de lo que se dice, pero que sea diferente según la razón de mayor o menor perfección. Este, digamos, es el caso al que quería llegar Santo Tomás. Porque, o sea, todo esto que estamos explicando aquí de la analogía, fijaos que está en el comentario a las sentencias, en el libro primero, donde Santo Tomás dice algunas cosas sobre Dios. Fijaos que toda esta distinción, o sea, estos tres niveles de analogía, se orienta a lo que vamos a leer inmediatamente. De manera semejante digo que la verdad y la bondad y todo lo que de este tipo se dicen, y todo lo de este tipo se dicen de manera análoga de Dios y de las criaturas. Por ello es preciso que según su ser, todas estas cosas estén en Dios y en las criaturas, según la razón de mayor o menor perfección. Así como no pueden ser según un único ser, en ambos casos se sigue que hay diversas verdades. Porque aquí la pregunta de fondo era esto: si es la misma la verdad en Dios y la verdad en las criaturas. Santo Tomás va a responder a esa pregunta diciendo que la verdad es algo análogo y por tanto la verdad en Dios no puede tener exactamente el mismo sentido que la verdad en las criaturas. Fijaos que esto era, digamos, algo bastante antiplatónico, porque para los platónicos el único modo de conocer la verdad es como estar conectado con esa verdad de Dios, como que Dios revele todas las verdades. Evidentemente, lo que tiene que ver con digamos, con la revelación sobrenatural, sí, eso te lo tiene que revelar Dios, pero el mismo modo de conocer es completamente distinto en Dios y en las criaturas. Y para eso Santo Tomás emplea aquí la cuestión de la analogía. O sea que, como veis, toda esta explicación a lo que se dirige es a esto. Así como no puede ser según un único ser en ambos casos, se sigue que hay diversas verdades. El modo de entender la verdad en Dios y en las criaturas tiene que ser diverso, pero no completamente diverso, no equívoco, porque entonces no conoceríamos nada de Dios, sino análogo. O sea que, por tanto, el tercer tipo de esta atribución, secundum intentionem et secundum esse, está diciendo que hay analogía tanto en la intención como en el ser. Y esto se aplica a la sustancia y al accidente y muy especialmente a los trascendentales. Por eso digo, la naturaleza de estos es preciso que la naturaleza común tenga algún ser en cada una de lo que se dice, pero que sea
diferentes según la razón de mayor o menor perfección. O sea, se trata de perfecciones que en sí mismas son análogas y que se predican como análogas. Bien, pues este es uno de los textos más importantes de Santo Tomás. Con él terminamos esta sesión y ya, si Dios quiere, la próxima acabamos este tema amplísimo, culminando estas cuestiones de la analogía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.